Tarek McDowell, una de las figuras más reconocidas de la escena jazzística, visita México. Y además Memórica da a conocer los archivos secretos de la Inquisición. Esto va a estar muy, pero muy emocionante. Rafael García Villegas, amigos, amigas, quédense en Noticias 22 esta noche. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, bienvenidos. Mitad de semana y mucha información que compartir con todos ustedes. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana. ¿Con qué iniciamos? Bueno, ¿qué les parece si iniciamos con buena música? Vamos a revivir la trágica historia de amor de Chocho San y Pinkerton que Puccini inmortalizó con su música. Estrenada el 17 de febrero de 1904 en la Scala de Milán, Madame Butterfly cumple 120 años y para conmemorar la fecha, la Filarmónica de las Artes organiza un montaje bajo la dirección escénica de Omar Olvera y la dirección concertadora de Enrique Patrón de Rueda y Abraham Vélez Godoy. Madame Butterfly es una de las óperas favoritas del público. Se estrenó de una forma diferente. Había unas áreas distintas y después Puccini la reformó y a partir de entonces yo creo que ha sido una de las óperas más representadas en los teatros del mundo. En México hemos tenido grandes Madame Butterflies. Yo creo que la más grande fue Irma González, que la cantó por todo el mundo. Pues es una ópera favorita, para mí es una ópera que me da directo al corazón. El Coro de las Artes y la Compañía de Danza de las Artes, bajo las direcciones artísticas de Vladimir Rueda y Morelia Villarino respectivamente, abonan a esta versión de Madame Butterfly, la cual el maestro Patrón de Rueda dirigió por primera vez en 1982, hasta sumar más de 100 montajes de este clásico de Puccini. Por ello, conoce a detalle los desafíos de la pieza. Butterfly es una ópera complicada musicalmente, con muchas cosas exóticas de Japón, incluso melodías populares japonesas. Es muy difícil de cantar, el papel protagónico de Chocho San, pues una vez que ya entra en escena ya no se vuelve a salir nunca. Durante 2 horas está en el escenario, es un papel lleno de pasión, de amor por su hijo, de amor por el hombre que pues no que la engañó, sino que le ofreció cosas que nunca cumplió. Ves el elenco Diana Arom, mexicana, que para mí es una cantante superdotada. Desde el punto de vista vocal y escénico, o sea, es una maravilla que tengamos esas voces en México. Gerardo Reynoso es nuestro Pinkerton, que lo hace muy bien también. Él es el malo de la obra. Pues no es malo, es irresponsable más que nada. Nuestro coro maravilloso, tenemos un gran elenco y tenemos un coro de puros solistas y una orquesta de puros jóvenes. Madame Butterfly se presentará en el Centro Universitario Cultural el 23, 25, 26 y 30 de mayo y el 1 y 2 de junio. Los horarios y boletos están disponibles en la dirección electrónica que aparece en pantalla. Noticias 22, Víctor Gaspar. Por su extraordinaria musicalidad, una de las 8 óperas más interpretadas en el mundo, y además también hay que subrayar, cuando la compuso Puccini, está basado en un texto de Pierre Loti. No era necesariamente una tragedia como después conocemos en esta ópera, pero si algo le gustaba a Puccini, además de hacer música hermosa y muy descriptiva, era darle peso y protagonismo precisamente a las mujeres que llevan los roles principales en sus obras. Y parece ser que viene también de un personaje real, histórico. Esa es la otra historia, que sí, el papel de Chocho San era Madame Chrysanthème, como se conocía con la obra de Pierre Loti, y después se empezó a investigar y dicen que esta historia de amor sí tiene un fundamento histórico. No obstante, vale la pena disfrutarla cada vez que se presenta un bel di vedremo, que es el área del segundo acto que canta Chocho San. Es hermoso, con esa inocencia de una niña de 15 años que se queda enamorada y además embarazada de Pinkerton, que ella espera ver en el horizonte un día bello, el barco que va de regreso en busca de su amor. Vale la pena, y además el maestro Patrón de Rueda, vaya que sabe dirigir ópera. Oye, ¿y su estreno
¿Cómo fue? Hubo ahí cierta polémica, ¿no? Hubo polémica. De hecho, Puccini decía que era la más moderna o contemporánea de las obras que él Pero había sé que hubo hecho. unos abucheos ahí también en algunos Al momentos público dados no le- al público no de le la gustó. ópera, cosa que no va a pasar en esta ocasión. No, bueno, ya la conocemos y ya está consagrada. Es como escuchar la Bohème o Turandot, Claro. también de Puccini. Pero Puccini también estaba temeroso. Dijo, nunca he compuesto algo tan moderno. Y ahí está la prueba del tiempo, 120 La años prueba después. del ácido del tiempo pasada perfectamente. Y bueno, tomemos ahora el pulso al país de los castillos. Lo más destacado del séptimo arte polaco llega a México. La Cineteca Nacional estrecha lazos con la historia filmográfica de Polonia. Son ya 4 ocasiones divididas en sus 5 décadas de historia que el recinto de la colonia Joco ha proyectado películas selectas de aquel país. Y anoche, en la Sala 7, se dio el banderazo de inicio de la tercera semana de cine polaco, en esta ocasión dedicada a óperas primas. Las primeras obras cinematográficas de los grandes directores polacos. Escogimos 8 directores y directoras y no solamente las ficciones de largometraje vamos a presentar en la Cineteca, pero también cortometrajes que han hecho en la Escuela de Cine de Łódź. Serán 33 películas diferentes de cineastas como Krzysztof Zanussi, Andrzej Wajda, Jerzy Skolimowski o Roman Polanski. Tenemos como unas historias personales alrededor de la historia que nos capta mucho, nos hace hoy día los polacos. Y el cine que tenemos de años 50, 60 y más, pues siempre hay presente la guerra. Presentamos cine que no se puede ver en internet. Quizás algunas 2 películas ya están en las plataformas, pero también me encanta en esta muestra, preparándola, que nos ponemos mucha atención a la traducción, el subtitulaje. Además de la exhibición de cine, se realizará una muestra de carteles de películas polacas y 2 clases magistrales, una con el director Piotr Dumała sobre cómo transitar entre géneros y estilos cinematográficos, y otra con Kuba Mikurda sobre los distintos aspectos a considerar en la realización del cine documental cuando se habla de un protagonista que ha fallecido. Por órdenes del canciller de Polonia, la embajada de aquel país en México reconoció al crítico de cine y director de difusión y programación de Cineteca Nacional Nelson Carro con la medalla de benemérito, distinción que se le concede por sus méritos extraordinarios al difundir y poner en alto la cultura polaca. Debo decir que para mi generación, es decir, para todos aquellos que nacimos alrededor de 1950, el cine polaco ha sido fundamental. Muchas gracias por esta distinción que me honra mucho. La tercera semana de cine polaco en la Cineteca Nacional México tendrá funciones y actividades hasta el miércoles 29 de mayo. La cartelera y toda la información se puede consultar en la página de la Cineteca Nacional o desde el sitio cinepolaco.pl. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Y regresa el ciclo dedicado a explorar desde las artes escénicas temáticas con relación a la diversidad, a las identidades. La dignidad, el respeto, el orgullo son banderas de este encuentro. Del 1 de junio al 6 de julio, en 5 recintos de la capital del país se realizará el festival Entre Lenchas, Vestidas y Musculocas. Para esta edición se contará con 16 espectáculos y se ofrecerán 55 funciones, además de 2 talleres y proyecciones de películas. Entre Lenchas, Vestidas y Musculocas presenta un gran abanico de propuestas artísticas que hablan sobre la diversidad de identidades y la importancia de su reconocimiento e integración en la sociedad. Esta es su 8ª emisión. Es un ciclo que ya es un referente para los miembros de la comunidad LGBTTIQ+, incluyendo a sus infancias. También tendremos por ahí teatro para infancias. También quisiera hablar y contarles que el colorido y la fiesta, así como la denuncia y la reflexión, llegan con un amplio, pero un gran abanico de propuestas artísticas que abordarán temáticas diferentes. El Festival Mix Cine y Diversidad Sexual ofrecerá una función especial,
Down Avenue dará un concierto y el Coro Gay Ciudad de México estrenará su espectáculo titulado Raíces. Este espectáculo se llama Raíces, ya lo hablaban de eso, es un espectáculo muy reflexivo y también de protesta, en donde habla mucho de todas las desapariciones y todos los feminicidios y transfeminicidios que hay. Entonces, se ha hecho una curaduría después de una propuesta de 260 canciones para llegar a un repertorio de 14 canciones que vamos a estar interpretando. El cabaret se hará presente con Oraculeras de Sergio Carazo Cardona, Patas pa' que las quiero si tengo alas pa' la voladera o Chiquita Feroz. Y desde Inglaterra llega Naomi in Blue. Naomi es una artista que busca reivindicar a través de la música que hace. Todo es tema de género, de feminismo, de identidad, planteado desde una música un tanto psicodélica que tiene un barniz también de la parte del rock indie y también del punk inglés o del post-punk, llamemos, pero que todo eso está atravesado por la cuestión del folclorismo. Noticias 22, Alberto Aranda. Y seguimos recorriendo las latitudes a través del cine. Sí, porque se abre una ventana para conocer la historia y actualidad de las lejanas y frías tierras del norte europeo. Una muestra de lo mejor del cine nórdico llega al Centro Cultural Universitario de la UNAM. Este programa permite al público mexicano adentrarse a través del séptimo arte a la ideología, la sociedad, las vivencias y la individualidad de quienes habitan países como Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia y Groenlandia. Desde clásicos de los 70s hasta películas más recientes como se trata de El Leñador, que es una película de 2022 de Finlandia. Es una colaboración muy ambiciosa. Hay películas desde, te digo, que mezclan folclore y misticismo, cine que es biográfico. Por ejemplo, hay una película que se llama así, Edvard Munch. La muestra de cine nórdico se compone de 10 títulos, entre los que se encuentran El mundo es una canción triste, de Raúl Molberg, emotiva película que narra la historia de una joven mujer que tiene un intenso romance con un pastor de renos mujeriego y que explora las complejidades del amor y la pasión en un entorno pintoresco y desafiante. También se encuentra W de Anna Eriksson, largometraje de vanguardia revolucionaria que ofrece una poderosa crítica del panorama político de Europa y que desafía las normas sociales de esa región. Hay algunas que tienen ciertas características que las acercan a una visibilización de la autoimagen de pueblos originarios en esas regiones del mundo, que nos acercan visualmente también a la vida en los bosques y en el mundo, por decirlo convencionalmente, del mundo bucólico, en el que de repente algunas de las comunidades en estos países pueden vivir y tener sus dramas, que son dramas también profundamente humanos. La muestra de cine nórdico se proyecta de jueves a domingo en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario y permanecerá disponible hasta el 2 de junio. Noticias 22, Karen Rivera. Laura, tú ya hacías referencia a la literatura nórdica y cómo estos temas que tienen que ver sí con el clima, pero también con la frialdad en que se tratan algunos temas, influyen en la narrativa. Lars von Trier, Ingmar Bergman, son autores, son directores de cine nórdico y ahí está esa marca indeleble de una región para hacer cine. Efectivamente, y justo esta propuesta que les vamos a comentar llega desde el lejano oriente y busca poner al descubierto la potencialidad indeterminada. La Galería Hilario Galguera, a través de su espacio expositivo ubicado en el complejo hotelero I-421 de la colonia Condesa, presenta la nueva exhibición del artista visual de origen japonés Yupika, titulada Ki, Potencialidad Indeterminada. Para esta muestra, el creador nipón retoma el concepto de energía o fuerza vital
fundamental en la cultura y tradición japonesa. A mí me interesa mucho como las cosas que no se ve ni siquiera y ni puede describir en las palabras. Yo creo que toda la materia, o sea, todo lo que vemos, todo lo que podemos tocar, todo lo que podemos sentir, se creó a través de las cosas como una energía. Ki, potencialidad indeterminada, reúne parte de la producción más reciente del artista, quien a raíz de la pandemia comenzó a hacer obras de pequeño y mediano formato que se alejan de las grandes instalaciones multimedia que habían caracterizado su práctica artística. Nosotros usamos 3 elementos principales para creación de la obra. Uno es arroz, y otro es resina, y otro es video. En su trabajo con resina y arroz, Yupika busca revelar, por así decirlo, la energía vital que fluye a través de la materia. Influenciado por la cosmovisión del animismo japonés, el autor se asume como una especie de intermediario que encausa el deseo universal de nacer y crecer. Es muy bello aceptar todo, o sea, aceptar lo que es. Dejo que misma resina o arroz o video o lo que sea que como que manifieste, o sea, como que exprese por sí solo, y yo como que pues en vez de tratar como de controlar, como que dejar que ese mismo material como que se exprese, ¿no? La exposición estará abierta al público hasta el 28 de julio en la galería del complejo hotelero I-421, a un costado de la fuente del patio central, así como en las paredes del primer piso del Hotel Andaz, donde los visitantes podrán encontrar, entre otras cosas, una serie de retratos de granos de arroz impresos a gran escala. La entrada es gratuita. Noticias 22, César H. Meléndez. Sumémonos a la cabalgata de las Valquirias. Y mientras tanto, celebramos la memoria del creador del concepto de arte total. Richard Wagner fue un compositor, director de orquesta, poeta y teórico musical alemán. Nació el 22 de mayo de 1813. Autor de obras que revolucionaron el mundo de la ópera, tuvo un profundo impacto en la música clásica occidental del siglo XX. Cuando era niño, se interesó por la literatura y a los 15 años escribió una obra de teatro. A los 16 años descubrió el arte al que dedicaría toda su vida tras asistir a una representación de la ópera Fidelio. Sus primeras composiciones estuvieron influidas por las obras de Beethoven y por el romanticismo alemán. El primer título que inscribiría su nombre en la historia operística fue El holandés errante, estrenada en Dresde en 1843 bajo la definición de ópera romántica. Un importante aporte fue la introducción de su concepto obra de arte total, con la que pretendía unir todas las manifestaciones artísticas, incluida la música, el teatro, la poesía y los elementos visuales, en una única experiencia de arte que lo abarcara todo. Otro de sus aportes significativos al género operístico fue el desarrollo del leitmotiv, un elemento musical asociado a un personaje, objeto o idea concretos. Casi un siglo después, en la Alemania nazi, su música fue estigmatizada, ya que el régimen solía utilizarla en sus eventos públicos. Entre sus obras más famosas se encuentran Tristán e Isolda, Los maestros cantores de Nuremberg y, sobre todo, el monumental ciclo de 4 óperas, El anillo del Nibelungo. Sigue siendo una de las composiciones de ópera más notables de todos los tiempos. Richard Wagner murió en Venecia, Italia, el 13 de febrero de 1883. Sus obras se siguen interpretando hoy en día y su música es reconocida por la intensidad emocional, su complejidad armónica y su grandeza. Para Noticias 22, Diana Obispo. Bueno, pues además sigue teniendo un legado muy importante, amigos, Rafa,
no solamente en la música, sino en muchas otras manifestaciones artísticas que tienen que ver con lo visual y también con la filosofía, una forma de ver el mundo, de entender el arte, entender la creación artística, la creación musical que ha trascendido y que, bueno, por ejemplo, se refleja en el famoso Festival de Bayreuth que desde hace pues, más de un siglo se lleva a cabo en esa ciudad, en Bayreuth, y que, bueno, al parecer hay que hacer una labor muy importante de espera y de paciencia para poder asistir a estas presentaciones que tratan de recrear en algunos momentos la interpretación historicista de las obras, pero también del comportamiento del público que era muy distinto al del día de hoy. Para poder asistir no solo como público, sino para formar parte del elenco que se presenta en este teatro, que el teatro lo mandó construir con esta visión también de isóptica y de acústica, Richard Wagner, porque quería que se viera y que estuviera la orquesta en el lugar adecuado para que se escuchara hasta el último rincón del teatro, y ya luego le había pedido al príncipe que hicieran de su casa, que estaba a varios kilómetros de distancia, un camino directo que tenía que tumbar casa. Le dijeron, no podemos hacer tanto, ahí está tu teatro, el día que quieras tomas el carruaje y llegas. Pero también no olvidemos, ya veíamos que no muere en Bayreuth, porque él se la pasaba huyendo, tenía deudas, tenía apuestas, tenía perseguidores, era un rojillo, podríamos decir, Richard Wagner. Y gastaba mucho dinero también en sus... Y tenía muchas deudas, entonces siempre se veía obligado a estar huyendo de un lado a otro, pero era un hombre adelantado a su tiempo, que vino a revolucionar indiscutiblemente la escena no solo de la ópera, sino del arte absoluto, como bien refieres. Con esta propuesta de obra de arte total que ya se mencionaba en la nota, y que es una idea que muchos artistas han querido desarrollar a lo largo de la historia, inspirados en su propuesta a partir de una ópera que lo contiene absolutamente todo, que contiene el pensamiento, la filosofía, la reflexión, la literatura, la música, las artes visuales, la escenografía, el teatro. Ahí está el recuerdo del gran Richard Wagner, que después, ya lo veíamos también en esta pieza, se viera ensombrecido 100 años después por el régimen nazi. No tiene nada que ver. Sí, quizá Richard Wagner no lo vamos a eximir, también era un poco antisemita, por decir de alguna forma, pero no tenía absolutamente nada que ver. No se conocieron Hitler y Wagner, no vivieron en la misma época, no obstante su música estuvo presente, gracias a Goebbels, en aquel oscuro periodo de la historia de la humanidad. Bien, pues ahí esta recomendación para siempre regresar a la obra de Wagner. Y bueno, estas postales que vamos a mostrarles reflejan la riqueza cultural de Sonora y de Chihuahua. Vamos a verlas. La diversidad cultural de México, desde su vestimenta hasta su gastronomía, pasando por sus paisajes y arquitectura, es retratada en la serie Postales Interculturales, propuesta realizada por el Semillero Creativo de Fotografía en Guaymas, Sonora, en colaboración con el Semillero Creativo de Artes Visuales en Chihuahua. Decidimos compartirnos imágenes de 4 áreas. La principal era de vestimenta, la segunda era gastronomía, la tercera era de colores interculturales que tenía que ver con los paisajes, y la cuarta era arquitectura. Entonces, realizamos este diseño mi compañera Yasmín Rodríguez del Semillero de Chihuahua y su servidora, y lo compartimos con nuestros semilleros. Con este intercambio ellos iban a poder conocer cómo se vestían y cómo era como su estilo de vida de los otros semilleros. Además de poner en práctica los diferentes tipos de fotografía aprendidos en los talleres de los semilleros, esta publicación se realizó con un formato digital y otro físico. Integra imágenes que evidencian las diferencias y similitudes de los habitantes de Chihuahua y Sonora, y fueron los jóvenes los encargados de retratar su contexto social, cultural y natural. Hacemos como una comparación. Sonora y Chihuahua. En cada sección tenemos 2 fotografías y se comparan estos temas. Y después de ahí va gastronomía, colores interculturales y después arquitectura. En las fotos de los atardeceres miramos que esos atardeceres son más pigmentados que aquí y que allá hay un poquito más por la variedad de climas.
y entre fotos. Las fotos de vestimenta, pues de que aquí tomamos fotos de vaqueros, porque aquí se utiliza mucho de que ir a las fiestas de vaqueros con sombrero, botas y camisola. Postales Interculturales se puede descargar en la plataforma de Contigo a la Distancia y en el Instagram del Semillero Creativo de Guaymas, Sonora. Con información de Karen Rivera, Noticias 22. Para él, la música es sinónimo de verdad y libertad. Llega a México una de las más reconocidas voces de la escena jazzística contemporánea. Tyreek McDowell considera que la música lo ha acompañado durante toda su vida. Él se asume como un consumidor del buen arte y no es gratuito. Cuando nació, lo envolvieron toda clase de ritmos, desde los afrocubanos y brasileños hasta el R&B o el hip hop. Esto fue en gran medida gracias a los gustos e intereses eclécticos de sus padres. And having grown up in Florida, I was always surrounded by so much great music from so many different cultures. And then in the 4th grade, there was a movie that came out called The Princess and the Frog. I was inspired by the film and I decided to join the band as soon as I could. En el Conservatorio de Música de Oberlin, Ohio, se tituló como intérprete de jazz. Su voz en poco tiempo le ha merecido diferentes distinciones como el reconocimiento del Sarah Vaughan International Competition o el Outstanding Vocalist Award de Jazz at Lincoln Center, que otorga el mismísimo Wynton Marsalis. I would say my goal as an artist is to just get closer to finding my truth and finding my freedom. I think that's the whole point of art and the whole point of music for me is to be able to express thought and communicate our stories and our ideas and our identities and our messages. Tyreek McDowell dice que para ser vocalista en el terreno del jazz hay que hacerse de buenos acompañantes, de una buena escritura, de un gran orquestador. Decidió crear entonces su propio quinteto de jazz con el saxofonista tenor Dylan Band, el pianista Tyler Bullock II, el bajista Dan Finn y el baterista Jerome Gillespie II. Putting them all together in one space, not only are they my favorite musicians, but they're also my favorite people. I am a huge fan of all these instruments and all these people and all these voices that I came across. And when I was given the opportunity to, take my band on tour or to tour projects, I really love the music of John Coltrane. I like to sing. I love excellent drummers. I think the bass is such a beautiful significant voice in the group. I have to have a great bass player. And por primera vez, México será testigo del trabajo del quinteto de Tyreek McDowell, pues el jueves 23 de mayo la agrupación se presentará en la Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas en Zapopan, Jalisco, y el sábado 25 en el Centro Cultural Roberto Cantoral como parte del ciclo New York Jazz All Stars. When it comes to selecting repertoire, I think it's really important to not only pick material that I like to hear and like to sing, but I think it's important to pick material that reflects the times as well. I am a huge proponent of speaking upon peace and justice, not to indoctrinate anyone, but to inspire hope and to inspire change. I love the music of John Coltrane, Leon Thomas. Horace Silver had this incredible group back in the 60s called the United States of Mind. And you might hear some original compositions of mine as well. La cita para el espectáculo en el Conjunto Santander de Artes Escénicas es a las 9 de la noche y en el Cantoral a las 8:30 de la noche. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Entre ruinas y memes, el impacto del arte, la cultura y la comunicación en la sociedad queda al descubierto. Como parte de su programa de exposiciones temporales, la Sala de Arte Público Siqueiros inaugurará este sábado 3 iniciativas que, fiel a su vocación institucional, exploran la dimensión pública de la creación artística y que tienen en común la intención de propiciar dinámicas colaborativas y de autoría compartida. Las exposiciones que presentamos ahora, además de ser obras de arte que se exponen en un contexto de museo, también tienen como parte de sus formatos talleres, son foros de discusión y espacios de experimentación con el dibujo.
En la fachada y patio de murales del museo, los visitantes encontrarán con la intervención Un vasto paisaje de ruinas del artista visual Claudia Luna, una propuesta pictórico-escultórica detonada a partir de una serie de recorridos que la creadora realizó en el entorno de Chapultepec, en las inmediaciones de la Sala de Arte Público Siqueiros. Identifica, ¿no? Algunos objetos pertenecientes al inmobiliario urbano que caen en desuso, es decir, pierden su función. Y pues ella reproduce estos objetos, ya sea en cartón o bien como formas tridimensionales en la fachada. Estas esculturas móviles serán utilizadas en los recorridos grupales que el artista liderará por el bosque de Chapultepec en distintos momentos de la exposición. Así también, en el cubo del museo, el proyecto Obrera Centro presentará su iniciativa El Dibuje, que consistirá en sesiones de dibujo colaborativo abiertas a todo público. Son 7 sesiones que se llevarán a cabo en el cubo del museo y pues el trabajo que se hace colectivamente se convierten en murales, ¿no? Murales en el piso. Es una dinámica colectiva, colaborativa, que se realiza encima de paneles de triplay, por lo tanto es un dispositivo modular que también se puede acomodar de distintas maneras en el espacio del museo. La tercera y última iniciativa lleva por título El subversivo arte de los memes. Además de ser una exposición de carácter retrospectivo, situada en la galería del recinto, servirá también como un foro de discusión y encuentro alrededor del fenómeno cultural de los memes. La presentación de estas 3 iniciativas se realizará el sábado 25 de mayo al mediodía en la Sala de Arte Público Siqueiros, donde permanecerán hasta el domingo 25 de agosto. Las actividades que se desprenden de cada proyecto requieren registro previo, el cual puede realizarse a través del correo saps.educacion@imba.gov.mx. Noticias 22, César H. Meléndez. Antes de la pausa les comentamos que por sus valores culturales, antropológicos, históricos, tradicionales, la elaboración del tradicional chile de nogada ya es patrimonio cultural intangible del Estado de Puebla. Se ha hecho este decreto, ahora un platillo tradicional delicioso. El mes para degustarlo es septiembre. Hay muchas historias detrás del mismo, inclusive donde está involucrado Santana. Hay otros detractores de estas leyendas, pero de que es una delicia de nuestra gastronomía es indiscutible. Efectivamente, y en este decreto se platica un poco acerca de estas leyendas. El decreto se dio a conocer el día de hoy por parte del Ejecutivo de Puebla, de que fue en 1821 cuando pasa Agustín de Iturbide. Por esa ciudad, y que bueno, pues que queriendo ofrecerle algo muy especial empiezan a unir estos frutos criollos, frutos de temporada, y también la nuez de Castilla, con la cual se elabora la tradicional crema que lleva este platillo. Pero bueno, eso todavía pues está, digamos, a lo mejor en discusión histórica, no importa, forma parte de la leyenda, forma parte también del ciclo agrícola, de la tradición, de la valorización del trabajo de mujeres y hombres que intervienen en la preparación. Vienen ahí los ingredientes, no vienen las recetas así tal cual, pero casi. Pero bueno, parte de este decreto tiene que ver con que no nada más se reconozca como este valor cultural intangible, sino que también forme parte de actividades como la creación de recetarios tradicionales o quizá algunos más novedosos, talleres que se haga de manera escrita y que se deje un testimonio permanente sobre este valor que, bueno, pues los gourmands de la gastronomía mexicana deben estar muy satisfechos. Yo ya hasta el personaje histórico estaba cambiando, es Iturbide a quien se le atribuye esta leyenda, y es delicioso. Habrá que ir a Puebla ahora con más razón a degustar unos ricos chiles en nogada. Con esta invitación nos vamos a una brevísima pausa. La guerra rusa contra Ucrania dura ya más de 2 años. Aquellos ucranianos que lograron escapar a otros países viven entre 2 mundos. Este es el caso de la diseñadora de moda ucraniana Lilia Litkovska,
quien reside en París, pero continúa produciendo todas sus colecciones, desde los tejidos hasta los accesorios, en Ucrania. Desde Berlín, nuestra colega Evelyn Alemán nos va a compartir cómo esta diseñadora pues expresa una señal de resistencia a su manera. Evelyn, adelante. Saludos al estudio y a nuestros amigos televidentes. Litkovska es una marca ucraniana de ropa femenina fundada en 2009 por la diseñadora Lilia Litkovska. Desde 2017 presenta sus colecciones en la Semana de la Moda de París y el año pasado presentó por primera vez su colección en la Semana de la Moda de Berlín. Sus desfiles se han convertido en una plataforma para llamar la atención sobre la guerra en Ucrania. Su marca ha logrado el reconocimiento internacional y sus colecciones se venden en 17 países de todo el mundo. Incluso la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, ha lucido sus diseños en visitas oficiales en Londres y Washington. Procedente de una familia de 4 generaciones de costureros, su misión siempre ha sido preservar esta profesión e integrar las tradiciones artesanales en un contexto moderno de forma ética y sostenible. Desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022, Lilia Litkovska se estableció en París con su madre y su hija de 4 años. Sin embargo, continuó produciendo todas sus colecciones en Ucrania, por lo que viaja cada mes a Kiev para trabajar con su equipo de 35 personas. A pesar de los constantes bombardeos y cortes de electricidad, el equipo ha logrado adaptarse y continuar la producción gracias a un generador eléctrico y un refugio completamente equipado. Litkovska explora la idea del vestir contemporáneo a través de siluetas elegantes pero extravagantes y diseños atrevidos pero fluidos. Ofrece un vestuario para la mujer de hoy que es libre de ser frágil y feroz a la vez. Su inspiración siempre han sido las mujeres fuertes, pero ahora el mensaje que hay detrás de sus diseños es diferente. Las mujeres poderosas se han convertido en un símbolo de Ucrania y de la guerra. Con cada desfile de moda, Lilia Litkovska intenta alzar su voz y expresar su mayor deseo, la paz para Ucrania. Ha sido un placer acompañarlos. Me despido con un cordial saludo desde Berlín. Evelyn Alemán, de DW. Gracias, Evelyn. Y cambiando de tema, han pasado más de 50 años desde la última vez que se exhibió su obra en nuestro país. Este creador, considerado anglo-mexicano, se movió al margen del cubismo y del surrealismo, a pesar de que investigó ampliamente al respecto de estos movimientos artísticos. La obra del artista británico-mexicano John Golding es objeto de una primera muestra retrospectiva y que tiene por título John Golding, de México a Londres. Nacido en el Reino Unido, el pintor, académico y curador llegó a nuestro país a edad muy temprana, siendo miembro de una de las primeras familias británicas que emigraron durante el Porfiriato. En su infancia y juventud, fue cercano a artistas como Diego Rivera, José Clemente Orozco, Leonora Carrington y particularmente Günter Guerzo, con quien trabó una cercana amistad. Su creación primaria fue próxima a la Escuela Mexicana de Pintura, para después buscar otras sendas creativas. Primero se va a hacer una exploración hacia la corporalidad, que es una fase que se conoce como las pinturas negras, en las cuales vamos a tener representaciones de torsos, de figuras muy cercanos a lo totémico. Poco a poco la exploración de Golding, que fue un gran estudioso del cubismo, pero también un gran estudioso del arte abstracto, van a virar hacia la abstracción. Entonces es muy interesante ver la trayectoria de Golding, que es la exposición, lo que nos está presentando precisamente es un recorrido a través de toda esta experimentación visual y su investigación acerca de las posibilidades de la pintura y sobre todo del abstraccionismo. Aproximadamente 130 obras que proceden del John Golding Artistic Trust dialogan con un pequeño núcleo de piezas de la colección del Museo de Arte Moderno y del Museo de Arte Carrillo Gil. John Adds y Jenna Londinaral son las curadoras de la muestra, que nos lleva desde el figurativismo corporal hacia la abstracción muy vinculada al hard edge, para desembocar en la exploración pictórica de color, luz y movimiento en un abstraccionismo lírico, en donde el cuerpo está presente. Golding siempre dijo que en su obra siempre está presente el cuerpo. Entonces, digamos que esa primera exploración corporal que realiza en su etapa de las pinturas negras, en las cuales sí vemos la figura, digamos, representada como tal, torsos principalmente,
Él decía que entraba a sus cuadros, entraba a las figuras, las diseccionaba y las llevaba a lo máximo. Entonces vamos a tener que, lo que hace es que el cuerpo lo lleva, esa indagación de la figura y de la forma, la lleva al estado más absoluto y literalmente el cuerpo se expande a lo material. Entonces vamos a tener que las obras crecen en formato, principalmente se convierten en obras apaisadas de gran formato, en las cuales también hay un guiño al muralismo mexicano que estuvo cercano en su primera etapa de producción. La curadora en jefe del Museo de Arte Moderno, Brenda Caro, afirma que José Clemente Orozco siempre está presente en esta creación, no obstante, no siempre de manera evidente. Las referencias a Orozco tienen que ver más con la forma en cómo Orozco utiliza el color, la expresión que hace a través del color y del blanco, haciendo referencias a estas figuras descarnadas muy características de la obra de Orozco. Entonces es una conexión más de un índole más espiritual, mucho más profunda, más conceptual. John Golding, de México a Londres, permanecerá abierta en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México hasta el 28 de julio de 2024. Noticias 22, Víctor Gaspar. Presentan el balance de la investigación, metodologías y herramientas del quehacer cinematográfico en nuestro país. En la joven Cineteca Nacional de las Artes se presentó el nuevo anuario del IMCINE, un documento que toma el pulso tanto de la producción, la distribución y el consumo del séptimo arte mexicano. Ya es de enorme utilidad para las actividades del sector, porque realmente ahí se condensan los datos, las estadísticas, también textos de reflexión que permiten entender cuál es el estado en cada momento del sector cinematográfico y audiovisual en general. Hoy se presenta el 14º ejemplar del anuario, el que da cuenta del 2023. Estamos a un año de que la pandemia de COVID-19 finalmente se dio por terminada. La industria encontró las vías para trabajar antes del anuncio. La directora general del IMCINE, María Novaro, destaca que en el documento presentado hoy ya podemos ver una normalización de la producción cinematográfica y audiovisual comparando los números de 2021 a finales de 2023. El asunto principal es que esta normalización está arrojando un número promedio en estos 3 años que es récord para el cine mexicano. En estos 3 años, año con año, se produce una cifra récord de películas mexicanas. Nunca en la historia del cine mexicano se había producido tanto cine mexicano. Como se ha hecho en las últimas ediciones, el anuario considera una línea de investigación que visibiliza la muestra cinematográfica comercial en los grandes complejos, hablando de los estrenos y otros datos. Pero también se señala ahora los lugares y los medios donde se puede ver nuestro cine. Cómo está el cine mexicano en la televisión pública, cómo está el cine mexicano en las plataformas digitales, cómo está el cine mexicano en espacios alternativos, dónde están esos espacios alternativos. En el anuario del año pasado se mostraba que de 2021 a 2022 la participación total en taquilla del cine mexicano disminuyó considerablemente si se comparaba con las cifras de 2015 al 2019. La pandemia estuvo de por medio, pero también se necesitaban más canales de distribución. Lo que no ha habido es salas de cine que proyecten cine mexicano. En este anuario se hace un análisis de esta cineteca, la Cineteca Nacional de las Artes, que se lanzó con contenido de cine mexicano casi al 100% durante un mes y que ahora mantiene siempre más del 50% de sus salas de proyección, estas que vemos aquí, con cine mexicano. Y están abarrotadas. La gente sí quiere ver cine mexicano. La información incluida en el anuario 2023 se recabó sobre la marcha del año. A finales se hizo un corte y en los primeros meses de 2024 se ultimaron detalles para entregar el análisis cuanto antes. El equipo de investigación son 5 mujeres, 5 chavas del IMCINE. Yo las considero unas chicas superpoderosas porque de verdad es un trabajo formidable. Y bueno, hay un consejo asesor dentro del propio IMCINE con todas las cabezas de las áreas sustantivas, todas las directoras, que también apoyamos. El anuario se puede adquirir de manera física, pero también pueden descargarlo de manera gratuita en la página del IMCINE. Con imágenes de Oscar López y Enrique Varela, reportó para Noticias 22, Rodrigo Peredo. La riqueza natural de nuestro planeta está en riesgo y esta jornada vuelve a ser un llamado de atención para todos nosotros. El 22 de mayo es el Día Internacional de la Diversidad Biológica implementado por la ONU.
La biodiversidad es la amplia variedad de plantas, animales y microorganismos existentes e incluye las diferencias genéticas dentro de cada especie, así como la variedad de ecosistemas que albergan múltiples interacciones entre sus miembros y su entorno. En diciembre de 2022, el mundo acordó adoptar el Plan de Biodiversidad que establece metas y medidas para detener y revertir la pérdida de la naturaleza de aquí a 2050. Este 2024, el tema de este importante día es Sé parte del plan, con el que se busca instar a gobiernos, pueblos indígenas, organizaciones no gubernamentales, legisladores, empresas y ciudadanos a colaborar con la implementación de este proyecto. Cada pieza de un ecosistema depende de los demás elementos para subsistir. Sin embargo, cada día encontramos ejemplos que nos muestran que estamos perdiendo muchas batallas. La actual ola de calor está causando estragos en especies que en algunas entidades del país está acabando con poblaciones de aves y monos. Noticias 22. Bueno, y muy tristes noticias hemos tenido sobre la muerte de decenas, van casi 150 contabilizados monos conocidos como aulladores o zaraguatos, que están falleciendo, están cayéndose por los golpes de calor que se están viviendo en varias regiones del país, como Tabasco, por ejemplo. En el sureste. También se está haciendo una investigación acuiciosa a propósito de las razones. La principal es los golpes de calor, pero también están preocupados los biólogos de que se trate de algún virus, de alguna bacteria que esté infectando de manera particular a esta especie. Sí, no, es una tragedia, son unos animales extraordinarios. Y en peligro de extinción. En peligro de extinción, ese es su hábitat. En Veracruz también hay una zona donde hay monos aulladores, zaraguatos, en la reserva de la biosfera de los Tuxtlas. Y bueno, pues todas las especies son extraordinarias, digamos, pero bueno, estos animales en particular son endémicos de esta zona, ahí han vivido siempre, les pertenece el entorno y es un entorno que está siendo devastado desde hace décadas. Esto también tiene que ver con los lugares donde pueden refugiarse, los alimentos a los que pueden tener acceso y que ahí sí no podemos decir nada más, bueno, pues el calor, eso tiene una causa. Hay que recordar que hay una zona de manglares donde forma parte del entorno de estos animales y los manglares están siendo destruidos completamente y eso sí es la mano del ser humano, de nosotros. Devastados. Y no nos extrañe con estas ondas de calor y con esta falta de hábitats, que así como vemos las aves en el sureste también empieza a pasar aquí. Mañana otra vez en la Ciudad de México y en el Estado de México, en la zona conurbada, vuelve a haber contingencia ambiental por los altos índices de contaminación que aunado al calor pues no contribuye a que se disipen. Hay que cuidar de verdad el planeta porque ya ahí está la alerta, las banderas rojas. Ya no hay marcha atrás. Pues cambiemos de tema. ¿No? Bueno, pues vamos a cambiar de tema porque es momento de echar un vistazo al acervo de Canal 22. Vamos a ver qué se encontró esta semana nuestro compañero José Antonio Hernández. Hace 3 décadas, el dramaturgo y director de escena José Ramón Enríquez montó La Cueva de Montesinos, obra creada especialmente para los alumnos del Centro Universitario de Teatro. Lo que nos abre el capítulo del Quijote de imágenes fabulosas, o sea, en ese capítulo, en esos 2 capítulos Cervantes se adelantan mucho al surrealismo, se adelantan mucho a muchas cosas. El mundo onírico, la ruptura con el tiempo, etcétera. Eso pues lo trato de hacer yo como autor contemporáneo. Y entonces lo que nos da es un collage. Enríquez Alcázar trabajó con los alumnos del Centro Universitario de Teatro durante 1 año en su montaje. Lo que ha sido un trabajo interesantísimo es pasarlo a los actores, porque nuestros actores están formados en el realismo. Entonces les asusta mucho jugar. Les asusta mucho sentir que se está jugando con símbolos y que se está jugando con caritas recortadas. Considerado integrante de la llamada Nueva Dramaturgia Mexicana, inició en el teatro en 1963. 4 años más tarde, participó en la puesta teatral Los Albañiles de Vicente Liñero, bajo la dirección de Ignacio Retes.
Yo considero que la tradición nuestra, como lengua castellana, no solamente española, sino mexicana, latinoamericana en general, como lengua castellana, nuestra tradición es el Siglo de Oro. No hay, en realidad, un rompimiento real con el Siglo de Oro. Fue director del Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli del IMBA y del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. A nosotros nos explica el barroco, inclusive en el nivel político. En todos los niveles nos explica el barroco, no solo en el literario. Somos países barrocos, no somos países neoclásicos. Nosotros no tenemos líneas puras. Si tuviéramos líneas puras no entenderíamos para nada este país, ¿no? Noticias 22, José Antonio Hernández. La adicción a los móviles y redes sociales nos lleva a plantear la pregunta, ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando scrolleamos? ¿Eres de las personas que pierden la noción del tiempo cuando ve redes sociales? Cuando menos te das cuenta, ya son las 2 de la madrugada. Este es uno de los efectos que le ocurre a tu cerebro cuando scrolleas sin cesar. Se le conoce como entrar en un estado de flujo, dice Eilish Duke, profesora de psicología en la Universidad de Leeds Beckett, donde el contenido que ves en redes sociales absorbe tanto tu atención que entras en una fase de distorsión temporal. Este mal hábito se genera como cualquier otro. Cuanto más repites la acción, más se refuerza. Es decir, a medida que acostumbras a tu cerebro a seguir deslizando el dedo por la pantalla, difícilmente podrás dejar de hacerlo, y más aún cuando obtenemos dopamina como recompensa con cada scroll. Aunque descuida, el cerebro funciona muy bien incluso cuando actúas inconscientemente. Siempre hay un freno de mano automático que te pide que te detengas. Pero, si ni escuchando a tu cerebro ayuda a detenerte, estamos hablando de un síndrome de abstinencia, y entonces sí, es momento de que busques ayuda profesional. El portal de noticias BBC Mundo recomienda que, si aún no llegas a ese grado, solo te tomes un respiro de tu celular cuando hagas otras actividades e interactúes con el mundo físico, para ayudar a tu cerebro a desacostumbrarse al estado de flujo. Para Noticias 22, Elizabeth Cruz. Bien, ya nos vamos, tenemos música, celebramos los 65 años del compositor, vocalista, activista británico Stephen Patrick Morrissey. Morrissey, que bueno, pues es uno de los vocalistas más importantes de las últimas décadas, perteneció a los Smiths, es un activista vegano en favor de la defensa de los animales, lo que comentamos hace rato. Te repito, él siempre ha tenido esta idea muy, muy clara sobre el valor de los animales para, por sí mismos, como entes vivos, y para la vida del ser humano y su entorno, ¿no? Y también polémico por sus declaraciones en contra de la corona. Entonces, en contra de casi todo lo que sea status quo o sistema. Es una persona sumamente crítica, muy interesante en las letras de sus canciones, hay que escucharlo. Y lo celebramos así esta noche. Buenas noches.